Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, hoy día más de minería de Atacama, un distrito histórico activo, Ojancos, en la cercanía de Copiapó y Tierra Amarilla. Existen varios caminos que entran al distrito, primero desde Tierra Amarilla pasando por la mina Candelaria, o desde la carretera panamericana Cuesta Cardones arriba, se dobla al este y se entra directamente a Ojancos. El tercer camino es más básico. Claro, se puede entrar por el sur por Portezuelo Los Lirios. Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, hoy día una otra excursión, hoy día a Ojancos. Estamos aquí en el distrito minero Ojancos, en la cercanía de Tierra Amarilla o de Copiapó, aquí en el desierto de Atacama. Ojancos se ubica a algunos 20-22 kilómetros al sur de Copiapó y, claro, colinda directamente al oeste de Tierra Amarilla. Ojancos Nuevo y Ojancos Viejo se puede diferenciar, es un sector minero, un distrito minero bastante histórico. Data su descubrimiento más o menos en 1743, donde encontraron aquí vetas ricas de oro y cobre principalmente. Ojancos como colinda también directamente a Jesús María. Al fondo, capaz geológicamente podría ser una continuación. Hoy día todo este sector se caracteriza geológicamente como IOCGs y tenemos una particularidad aquí, realmente se junta la minería pequeña, como vimos ahí, y la minería grande, como está al lado, en forma de complejo de la mina Candelaria. Hoy día un distrito bastante activo, también la pequeña minería y mediana minería está aquí activa, pero también hay minas históricas que ya no son activas. Los nombres históricos eran bastante famosos, la Andacoya, Tránsito, Iliana, San Francisco y otros más, ¿no?, que estaban activos en vetas. Las vetas aquí tenían la gran ventaja, en frente, por ejemplo, de Jesús María, que eran bastante más grande, más amplia, un ancho mayor. Significa aquí una veta fácilmente llegó a 5 metros de ancho, de potencia, bastante verticales muchas veces, ¿no? Y lo otro es, claro, la mineralización era principalmente cobre, oro y en algunos casos 4 minas trabajaron hasta en plata. Bueno, hoy día en la minería grande también se aprovecha el fierro. También hay que indicar que estas minas aquí desde su comienzo eran bastante tecnificadas. Rápidamente después de su descubrimiento, de su primera fase, en 1830, 1850, ingresaron aquí empresas inglesas para tomar la operación, la extracción, y eso produjo un fuerte empuje tecnológico. Máquinas a vapor, después motores, andariveles, ferrocarriles, todo se implementó aquí en una forma rápida y eficiente. También hay que indicar, se reporta el uso de 1870 de una perforadora eléctrica. Eso hay que decir, era en esta época la primera línea tecnológica en la minería, una perforadora
eléctrica. Bueno, estas minas igual como siempre se profundizan rápidamente, Vetas están profundizándose. Bueno, donde tenemos Candelaria, tenemos otro tipo de yacimiento, depósito, tenemos un depósito IOCG, como ya mencionado, antes ya indicaron. Bueno, es una tendencia al skarn, pero en la minería histórica, claro, lo tomaron o lo extrajeron, lo trabajaron dentro en las vetas. Las vetas tenían otra gran ventaja, su contenido en cobre, claro, no era menor, 9% hacia arriba, como se ve aquí todavía en los botaderos. Lo otro era el oro, también llegó más de 22 gramos por tonelada, súper interesante, especialmente si uno compara con Jesús María, por ejemplo, ¿no? Entonces una minería bastante interesante y claro, una minería que al fondo permitió que aquí en Copiapó, en Tierra Amarilla, la minería estableció como principal fuente de trabajo hasta hoy, no hay que decirlo. La minería realmente hace un impacto muy positivo al desarrollo del sector, porque obviamente las remuneraciones eran y son buenos acá, ¿no? Y por eso todavía está activo y bastante interesante este sector. Además, hoy día hay que indicar, hay una mina Tránsito que por suerte sobrevivió toda la historia, porque claro, esta minería activa produce un cierto bora la historia, pero la mina Tránsito siguió, en pie. Hoy día es un museo en sitio abierto para todo el público y se puede ver de una forma bastante bien cómo era la minería en la época. Existen las maquinarias todavía, el pique está ahí, el edificio, una maravilla, el edificio de la mina Tránsito con algunos implementos adentro. Eso sí o sí merece una visita porque es una de las pocas minas que todavía existen en su forma original. Hasta se puede en un pequeño mirador ver la veta como está todavía semi-activo, digamos, ¿no? Bien, se puede visitar la mina Tránsito si una persona es presente. La casa antigua de la administración de la mina está en excelentes condiciones. En varios espacios se puede ver cómo era la vida en 1850. En una mina en Atacama. Fotos de diferentes épocas, por ejemplo, muebles antiguos, herramientas y muestras de minerales y rocas. La lona como cielo falso era en esa época común. Capaz es el último lugar donde se puede ver. Capaz en Cerro Blanco, creo ahí sí también. Una prensa de imprimir, la forma bien básica de una impresora. Fotos de la sociedad y fotos de la mina en los tiempos pasados. Claro, la mina estaba bien documentada. Los dueños de la Copiapó Mining Company tenían los recursos para sacar fotos y formaron grupos sociales en Tierra Amarilla y Copiapó.
herramientas como las lámparas aquí de carburo y lámparas más tempranas aún. La cocina o el casino, con los letreros de las comidas, casi como hoy. ¿Y qué va a preparar hoy? Cadillo de charqui, quigote, cazuela. Oh, qué bueno. Eso bueno, que rescató eso. Charquicán. Voy a hacer un poquito una vuelta para las instalaciones, ¿no? Para el pique, ¿no? La carne. Ahí la chicharra arriba de nuevo, ahí se ve bien, vamos a enfocarnos a la... También se puede visitar el entorno, el peinecillo, el pique, un patio, y se ve la veta todavía abierta. Ahí está el balde. Lo bueno es que el pique cuenta todavía con su madera de la época. Un excelente ejemplo como era antes. Hay que indicar que en los otros piques muchas veces robaron la madera para reutilizar en otra faena. Minería nueva y la minería histórica, ahí se juntan. Bien, aquí estamos en la mina del Tránsito, es interesante. Eso sí, capaz es uno de los primeros sitios donde uno puede recorrer si le gusta para ver una mina histórica, la minería histórica aquí en Atacama. Es un sitio, un museo al fondo y cerca de Tierra María y la Panamericana. El Tránsito, que realmente unos pocos sobrevivientes ahí en este sector. Palancas de las marchas, digamos, de la máquina. Y ahí vamos también a ver la veta. Ah, mira cómo lo tenían aquí anclado. Alienado con el pique. Ah, claro, interesante. Capaz
no tenían ni parecía más como típico, tenían un sistema que aprovechó la morfología. Los ejes no menores. Ya, ahí vamos a visitar el patio. Minerales. Todavía. Las herramientas antiguas. Un poco de la historia de la mina Tránsito. En 1743, descubrimiento de Ojancos como distritos de vetas de oro. 1744, veta de la mina Tránsito ya se conoce, además las vetas en el distrito Punta de Cobre. En 1783 se descubre más vetas en el distrito Ojancos. 1825, la compañía inglesa de minas o Copiapó Mining Company compra minas en el sector y en toda la región. 1878, inscripción pique máquina en la mina Tránsito. En 1885, el científico San Román visita a la mina y describe el distrito Ojancos. En 1912, el administrador de la mina Tránsito es el señor Josías Merling. Una fundición. Así era. Oxígeno, horno muy primitivo, carbón y escoria. Ahí está la escoria. Muy lindo. Así se nota la simplicidad al fondo de estas fundiciones pequeñas, por eso no se ve grandes rasgos ahora, grandes restos, no se ve restos difíciles ahí, porque son realmente casi fundiciones transportables ad hoc. De esta forma, ahí está otro. Ok, eso era la mina El Tránsito, un museo
de excelencia en la comuna Tierra Amarilla, cerca de Tierra Amarilla, en el camino entre Tierra Amarilla, Candelaria, hacia la Panamericana. Excelente, siempre con cuidador, con equipos donde uno entiende perfectamente cómo funcionó esta minería de los ingleses, principalmente de las empresas inglesas de 1880 aquí en Atacama, en el desierto de Atacama. Bueno, vamos a la próxima estación. Vamos a bajar del sector de la mina Andacollo de Ojancos. Un camino interesante, pero solamente 4x4 aquí y con alta precaución. Pero con el Watts no hay problemas. Mientras no sube un bus de Pullman o turbos aquí vía frente, no hay problemas. En la próxima semana vamos a continuar aquí. Existen otros sitios como una fundición con una chimenea bien particular, minas y un portezuelo tan hermoso. Chao amigos de GeoVirtual 2.cl, nos vemos ojalá en la próxima semana.